revelado el increíble propósito divino detrás de la vida de Satanás y los ángeles CA y con acento DOS. En el tercer año de Joacim, rey de Judá, el cielo brillaba con la luz de millones de ángeles, cada uno alabando al Creador con voces que resonaban en toda la creación. Luzbel, el más hermoso de los ángeles, destacaba entre ellos, portador de luz y de un esplendor sin igual. Sus alas, como estrellas en una noche despejada, emanaban destellos que llenaban el firmamento con una gloria indescriptible. Cada nota de su canto se elevaba al trono de Dios, glorificando su nombre, pero en lo más profundo de su ser se gestaba un deseo prohibido, uno que sembraría las primeras semillas de la rebelión. Su belleza imponente lo llevó a reflexionar sobre su lugar en el reino celestial. La grandeza de sus alabanzas a menudo resonaba en su mente. Si soy el más hermoso, consideraba en su corazón, ¿por qué no también el más exaltado? Este pensamiento oscuro comenzó a florecer, convirtiéndose en murmuraciones que se esparcieron como un eco entre los ángeles, sembrando dudas sobre la autoridad suprema de Dios. La atmósfera, llena de amor y unión, empezó a desvanecerse, reemplazada por un aire de conspiración y descontento. El arcángel Miguel, conocido por su lealtad al Todopoderoso, percibió el cambio. Las facciones entre los ángeles se tornaron evidentes. Se desató una guerra en el cielo, tal como se profetizó en el libro del Apocalipsis, donde se decía, y hubo guerra en el cielo, Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón. Las espadas celestiales resonaban en el aire mientras Luzbel se levantaba en desafío, ahora conocido como Satanás, su nombre transformado por su propia traición. La batalla no era solo física, era una lucha espiritual, símbolo de la eterna contienda entre luz y oscuridad. Mientras los cielos temblaban ante la tormenta de la rebelión, un eco se escuchaba en el Edén. La voz seductora de Satanás llegó a los oídos de Adán y Eva, mezclando la verdad con la duda. «Realmente ha dicho Dios que no comáis de ningún árbol del jardín», susurró con sutileza, y así empezó la seducción, introduciendo el veneno del pecado en la perfecta creación. Las preguntas plantadas por Luzbel llevaron a la humanidad a un abismo de elección y confusión sobre la bondad de su Creador. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Entre los ecos de la batalla, un dilema resuena: ¿por qué permite Dios la existencia del mal y la rebelión? Las respuestas parecen esquivas, y las sombras de la tentación se cernían sobre el mundo. Aquellos que se aferran a la verdad de que el amor de Dios es inquebrantable encontrarán paz, aun en medio del caos. Mientras el conflicto espiritual prosigue, la historia se convierte no solo en una narrativa de caída, sino en un viaje hacia la restauración, un recordatorio del plan divino que, a través de la oscuridad, promete una luz de salvación eterna. En medio de la lucha, la esperanza permanece, invitando a todos a reflexionar sobre el misterio de la soberanía de Dios y su amor perdurable que espera en la penumbra de la batalla. Así la historia se despliega, dejando claro que la guerra entre el cielo y la tierra continúa, y el desenlace de la redención aguarda. En la desolación del Edén, donde la paz había sido reemplazada por la desconfianza, los ecos de la traición se convirtieron en susurros de temor. Las ardientes llamas del deseo de dominio que habían surgido en los cielos ahora se manifestaban, como una sombra abrumadora, entre los humanos. La serpiente, con su voz sibilante, había conseguido introducir la incertidumbre, y con cada palabra se gestaba un abismo entre el Creador y su creación. Adán, quien había caminado en la presencia de Dios, comenzó a experimentar una inquietud profunda. La visión del jardín, una vez llena de alegría, comenzó a desvanecerse bajo la carga del pecado recién nacido. Eva, atrapada en la tela de mentiras y engaños, cuestionaba cada árbol, cada fruto, cada enseñanza. Satanás, con su astucia, había tejido su red de confusión de tal manera que sus corazones palpitaban con dudas. ¿Por qué habríamos de ser limitados por su mandato?, se preguntó Adán, mientras el eco de la voz de la serpiente resonaba en su mente. Cuando la luz del atardecer acariciaba el jardín, las sombras se alargaban como reflejo de su pesar. Con cada día que pasaba, la hermosa creación parecía estar más distanciada de la luz divina, pero en el cielo, la batalla no había terminado. Miguel, el arcángel guerrero,
continuaba su vigilancia sobre la tierra. Había sido testigo del giro infortunado del corazón de Luzbel y sabía que la lucha por el alma de la humanidad se había intensificado. Con la determinación que solo un fiel servidor de Dios podría tener, se preparaba para intervenir en cualquier momento. En su mano empuñaba la espada de la justicia divina, ansioso por defender lo que era puro y hermoso. Mientras tanto, la emoción de la rebelión se extendía, como un fuego voraz que amenaza con consumir todo a su paso. Muchos ángeles habían seguido a Luzbel en su caída, y la eternidad comenzó a dividirse entre los fieles y los caídos. Una lección poderosa estaba por escribirse en el tiempo, un testimonio de la fe y la perdición. ¿Cómo podría el amor de Dios permitir tal traición? Al contemplar la caída de Luzbel, Miguel recordó las palabras de Dios, que resplandecían con la verdad, y se llevará toda maldad de su presencia. A pesar de las dificultades, había un consuelo en la promesa del Creador, la inevitable restauración de todo lo que se había quebrado. Dios, en su soberanía infinita, había tejido un plan que iría más allá de los límites de la contienda. La historia de la redención comenzaría con un sacrificio. A través del tiempo, la humanidad buscaría esperanza, y en medio del caos, un redentor nacería. Este sería el propósito divino revelado en la historia de toda la creación, que a través de la caída, habría un levantamiento, encarnando así el amor supremo de un Dios que nunca dejaría de buscar a su pueblo. Mientras las aguas de la tentación inundaban el corazón del hombre, un susurro resonaría: el polvo regresará a la tierra de donde vino, pero el alma será restaurada. La guerra continuaría, pero el hilo dorado de la redención se tejería con los sacrificios del pasado, creando un camino hacia la eternidad. La revelación de lo que estaba por venir estaba al borde. La decisión de la humanidad no solo definiría su destino, sino también el cumplimiento de un antiguo pacto que resonaría a través de los siglos. La noche se alzaba sobre el Edén, un velo oscuro que cubría la pureza del jardín, mientras un viento frío barría las sombras. En esa atmósfera de desesperanza, Adán y Eva caminaban con los corazones en conflicto. Cada susurro del aire traía consigo las memorias de la verdad distorsionada, y así empezaron a sentir el peso de la rebelión que había contaminado su esencia. ¿Has notado cómo los árboles parecen observarnos?, preguntó Eva, con una inquietud que resonaba en su voz. Adán, recordando las palabras de la serpiente, asintió con tristeza. Todo lo que conocíamos se ha desvanecido. El gozo en su presencia ha sido sustituido por este vacío. Mientras los dos vagaban, el cielo observante se llenó de la presencia de Miguel. Desde su atalaya celestial, el arcángel contemplaba el desenlace, su corazón impregnado de compasión por la humanidad. «Oh, Adán y Eva», murmuró, «la sombra de la tentación ha caído sobre ustedes, pero el cielo aún guarda la esperanza». En el abismo de su desesperación, los hombres comenzaron a cuestionar el amor de Dios. Adán, superado por dudas, preguntó: ¿por qué se nos ha permitido caer en esta oscuridad? ¿Por qué no se nos ha protegido del engaño de la serpiente? Una voz resonó en su interior, recordándole la advertencia de su creador. Todo tiene un propósito, incluso este sufrimiento, respondió la voz en su mente. Con cada momento que pasaba, la revelación de un plan divino comenzaba a vaciarse sobre su entendimiento, como un río que aguarda su cauce. En el deambular de sus almas, sintieron la mirada de Dios sobre ellos, un amor que no dejaba de buscarles. La promesa de un redentor se fue manifestando en sus corazones, un sentido de anticipación que despertó esperanzas adormecidas. Miguel. La voz de Dios resonó en el cielo, profunda y llena de autoridad. Contempla mi creación, pues estoy a punto de hacer un nuevo pacto. La caída de Luzbel y sus seguidores solo será la primera parte de un relato grandioso. Con sus intentos de destruir, trazaré el camino que conducirá a la salvación. Miguel, sintiendo el latir de la voluntad divina, se preparó para actuar. ¿Cómo, oh Señor, puedes transformar el caos en una obra maestra? Los corazones de Adán y Eva están oscurecidos por la duda. Dios, en su infinita sabiduría, respondió: a través de la prueba, les mostraré mi fidelidad. En la incertidumbre, se sembrará la fe. Desde el polvo que han de retornar, brotará vida nueva a través del sacrificio de un cordero que he preparado desde la fundación del mundo. En ese momento, llenos de revelación, tanto Miguel como los otros ángeles leales sintieron el peso de la gracia que se manifestaría en el tiempo. La guerra espiritual no solo era una lucha por las almas, sino un telón de fondo donde se revelaría el amor incondicional de Dios. Los ángeles caídos, reflexionó Miguel, se moverán con fuerza, pero habrá siempre esperanza en cada corazón que anhele la verdad. Mientras tanto, la imagen del Redentor comenzaron a tomar forma en el aire mismo,
un eco del futuro que llegarían a conocer. A través del sacrificio, el hilo de la redención se uniría con la eternidad, y aquel que vendría traería consigo la restauración de todos los que claman por su luz. Así, mientras la oscuridad envolvía a Adán y Eva, un nuevo amanecer se vislumbraba, uno que cambiaría por completo el curso de la historia. La intersección entre el cielo y la tierra estaba a punto de ser testigo del cumplimiento del antiguo pacto, y el eco de la victoria de Dios resonaría más allá de los tiempos. ¿Estás preparado, oh Miguel, para descender y anunciar el camino? La voz de Dios susurró, y la tensión aumentó en el cielo, anticipando el cumplimiento de un plan sobrenatural que cambiaría el destino de la humanidad. La noche se tornaba más espesa en el Edén, como si la creación misma se contuviera la respiración ante la embestida del dolor. Adán y Eva se sentaban bajo la sombra de un gran roble, sus corazones luchando contra las olas de tristeza que intentaban arrastrarlos a la desesperación. A lo lejos, un murmullo se colaba entre los árboles, una melodía de lamentación que parecía brotar de las raíces de la creación. ¿Qué haremos ahora?, preguntó Eva, sus ojos llenos de lágrimas. No podemos regresar a lo que éramos. Adán la miró, sintiendo el peso de la culpa en su pecho. La decisión que tomamos ha cambiado todo. Pero en medio de este sufrimiento, ¿puede haber esperanza? En ese instante, una luz brilló a través de las sombras, una chispa que iluminó el corazón anhelante de Adán. Era Miguel, el arcángel, quien descendía con la majestad del cielo reflejada en su ser. Mis queridos amigos, habló Miguel en un tono sereno, no teman. En su quebranto, el plan de Dios se está tejiendo. La historia que comenzó en el Edén no terminará aquí. Los ojos de Adán y Eva se abrieron en expectación. ¿Qué quieres decir, Miguel?, preguntó Adán, la curiosidad reemplazando su desesperación. Ustedes son parte de algo más grande, un relato de redención, explicó el arcángel. Su elección ha invitado a una batalla cósmica más allá de la comprensión humana. Pero no están solos en su dolor. Mientras las palabras de Miguel llenaban el aire, la profunda sabiduría de Dios resonó en sus corazones. Evocando la promesa de un redentor, Adán preguntó, ¿cómo puede un creador tan amoroso permitir que el sufrimiento entre en su creación? Es en este sufrimiento que la bondad de Dios será revelada, respondió Miguel. La sombra que los cubre es únicamente el preludio de la luz que vendrá. Desde este mismo momento, continuó, se iniciará el plan divino que despojará a la oscuridad de su poder. Eva, sintiendo un brillo de esperanza, replicó, ¿qué debe suceder para que esa luz llegue? Miguel sonrió, consciente de la historia que se desplegaba. Deben aprender a confiar, incluso cuando todo parezca perdido. La fe es la llave que abrirá la puerta a la redención. A través del dolor, su carácter será afinado y la gloria de Dios será manifestada. Las palabras del arcángel resonaban en sus almas, pero todavía la incertidumbre pesaba como una nube en su ser. ¿Qué garantías tenemos de que esto realmente ocurrirá?, preguntó Adán, su voz llena de anhelo por seguridad. Recuerden, dijo Miguel con un tono de firmeza, las promesas de Dios son eternas. Su plan fue forjado antes que los cimientos del mundo fueran puestos. A veces, la oscuridad es solo el operador del telón, permitiendo que la gloria brille con mayor intensidad. Mientras el cielo estrellado brillaba sobre ellos, la imagen del Redentor empezaba a cobrar forma en la mente de Adán y Eva. Un fuerte eco resonó en su interior, un alma capaz de romper las cadenas del pecado. El Cordero, exclamó Eva, como si finalmente lo entendiera. Él vendrá para desatar la carga que llevamos. Miguel, sintiendo el aliento del cielo en su presencia, asintió. Sí, y ustedes compartirán su historia. A través de sus descendientes, el mundo conocerá la verdad del amor que redime. Pero recuerden, aún debe haber un camino de sufrimiento a seguir. La tensión en el aire se transformó en un anhelo palpable. Ambos, Adán y Eva, comenzaron a vislumbrar que, aunque el camino sería difícil, estaban llamados a ser los portadores de esa esperanza. Una esperanza que se alzaría sobre el abismo del sufrimiento, hasta las alturas de la gloria. Estén alertas, finalizó Miguel, preparándose para regresar a su lugar. Mi misión no acaba aquí. La obra de Dios es continua, y el tiempo de la revelación se acerca. Lo que parece ser el final es solo el inicio de una victoria que cambiará el destino del universo. Y mientras el arcángel ascendía hacia el cielo, Adán y Eva se quedaron bajo el roble, sintiendo la promesa de Dios palpitar en sus corazones. Así, el eco de la esperanza resonó. En el Edén,
un eco que atravesaría tiempos y generaciones, esperando el tiempo perfecto, cuando la luz se manifestaría. Al amanecer, la brisa suave acariciaba el rostro de Adán y Eva, mientras la creación comenzaba a despertar lentamente. Los árboles aún susurraban entre sí, como si recordaran las palabras del arcángel y se deleitaran en la esperanza renacida que había comenzado a brotar en los corazones de los dos primeros humanos. La tensión de la noche pasada se transformaba en un suave murmullo que prometía un nuevo día, un día lleno de posibilidades y desafíos. ¿Qué haremos hoy?, preguntó Eva, su voz aún temblorosa por la memoria de la agonía reciente, como un eco de lo sucedido. Buscaba en su esposo algunas respuestas que en su interior comenzaban a fraguarse. Adán, sintiendo el peso de la nueva responsabilidad, reflexionó. Debemos cuidar del jardín, como siempre. Pero también debemos recordar la promesa que se nos hizo. Hay un propósito divino más allá de nuestra comprensión. Con determinación, se levantaron de su lugar y comenzaron a explorar el Edén. Cada paso que daban en el sendero dulce y perfumado revelaba flores que florecían con un brillo vibrante, recordándoles la belleza de la creación y la bondad del Creador. Pero, en el fondo, un temor se asentaba en sus corazones, la sombra de la serpiente aún rondaba, oculta entre el follaje, dispuesta a susurrar verdades distorsionadas mientras cuidaban las plantas y los animales. Eva sintió una inquietud en su interior. Adán, comenzó, dudosa, ¿podremos ser verdaderamente libres de la culpa? ¿Cómo podemos reconciliar lo que hemos hecho? Recordemos lo que nos dijo Miguel, respondió Adán. Aunque enfrentamos el dolor, nuestra historia no ha terminado. La fe nos guiará, nos recordará que el amor del Creador es más grande que nuestra transgresión. Fue entonces que, en medio de su conversación, lograron oír un susurro tenue, como un eco distante que parecía llamarles. Era un sonido familiar, uno que antes había llenado su hogar con felicidad. Con cautela, se acercaron a la fuente de la melodía y se encontraron en un claro donde un grupo de criaturas había reunido sus voces en un cántico armonioso. Sus corazones se elevaron con la música, pero Eva notó algo más, era un profundo pesar en la melodía que contrastaba con la belleza. Escucha, dijo Eva suavemente. Hay una tristeza incluso en su alabanza. Adán asintió. Sí, la creación está gemiendo por la redención. No solo nosotros hemos sufrido, sino todo lo que Dios ha creado. Romanos 8:22 nos dice que toda la creación gime y está en dolor hasta ahora. A medida que los acordes se entrelazaban en el aire, recordaron las palabras de Miguel acerca de la batalla cósmica. Debían prepararse no solo para afrontar sus propios desafíos, sino también para convertirse en valientes portadores de esperanza que iluminaran a otros. La responsabilidad de llevar la luz del futuro redentor crecía cada día más luminosa en ellos. Aún hay mucho que no sabemos, dijo Eva, su voz encontrando un nuevo enfoque. ¿Y si en este dolor, Dios quiere que busquemos una conexión con otras criaturas? Tal vez podamos ser instrumentos de su consuelo. Es posible, respondió Adán, sintiendo una chispa de entusiasmo. Quizás así se cumpla la promesa de redención que nos fue dada. Lo que parece un fin puede ser el comienzo de una nueva conexión. Cada día, bajo el roble donde conversaron con Miguel, decidieron compartir palabras de aliento con las criaturas que habitaban el jardín. Poco a poco, ese deseo se transformó en acción, y el Edén comenzó a ser un lugar de adoración entrelazada por la esperanza. Sin embargo, desde las sombras del jardín, los ojos de la serpiente acechaban, planeando seducirlos nuevamente hacia el caos y el horror. La creación que había sido diseñada para florecer se encontraba en una lucha aún más profunda. ¿Pero qué sucede si no logramos traer la luz, Adán?, preguntó Eva preocupada, sintiendo el peso de su misión. Debemos recordar, Adán respondió con determinación, que aún en la adversidad hay un propósito divino. Ni la serpiente ni su máster se han revelado completamente. Todavía hay un misterio que está por desplegarse. Aquella promesa de un futuro redentor empezaba a resonar en la profundidad del alma de ambos, hasta que se desintegró al volar juntos hacia un destino desconocido. La creación misma anhelaba su liberación. Y así, mientras cada día transcurría, una sagrada expectativa empezaba a hundirse en su ser, el inicio de una historia eterna que colisionaría con la historia de todos, un destino que aguardaba por la revelación de lo que vendría. Pero ese plan divino, manifestado en cada pequeño momento, aún estaba oculto en el misterio de Dios. Amén. Mientras el sol ascendía, derramando su luz dorada sobre el Edén, Adán y Eva continuaron su labor en el jardín,
conscientes de sus nuevos roles como guardianes de la creación. Pero, en el fondo de sus corazones, una inquietud crecía, como la sombra de una nube oscura que acechaba a la luz del día. ¿Cómo podemos estar seguros de que el enemigo no ganará nuevamente?, preguntó Eva, su mirada perdida en los verdes y dorados paisajes que se extendían ante ellos. Su astucia nos ha llevado a la desobediencia. ¿Qué garantía tenemos de que no caeremos otra vez en su trampa? Adán, al escuchar la angustia en la voz de su esposa, la miró fijamente. La promesa de redención es nuestra esperanza, afirmó, inclinando su cabeza en señal de reverencia. Dios ha provisto, y confiar en su plan es nuestra mayor fortaleza. Mientras seguían hablando, la brisa llevó consigo un susurro inquietante, una apenas perceptible insinuación de la serpiente que se deslizaba entre los arbustos. La verdad es que no están solos en esta lucha, murmuraba, su voz como el silbido de un viento malicioso. Pueden ser más que solo guardianes, podrían obtener todo el conocimiento y poder. Solo den el paso decisivo. Eva estremeció y avanzó un paso hacia Adán, buscando su consuelo en medio del terror que sentía. Sus palabras parecen tan seductoras, pero mi corazón discierne que hay una daga oculta en ello. Es el enemigo quien busca robar nuestra confianza, replicó Adán, recordando la advertencia del arcángel Miguel. Debemos aferrarnos a lo que hemos aprendido, y así nos protegeremos. Aquella tarde, mientras el sol comenzaba su descenso, se reunieron nuevamente en el claro, donde las criaturas del jardín se habían congregado. No obstante, algo en el ambiente había cambiado, un nuevo temor se encontraba en las miradas de los animales, como un eco de la angustia que aún llenaba el aire. ¿Por qué tienen este peso sobre ustedes?, preguntó una cierva, sus ojos grandes reflejando la fragilidad del momento. El mundo natural respira su amor y confianza en Dios, y aún así, ustedes parecen asediados por la ansiedad. Eva, tomando valor, compartió lo que había escuchado y sentido. Nos enfrentamos a un adversario astuto. Su influencia se ha deslizado como un veneno en nuestras venas, deseando corroer nuestro espíritu de esperanza. Era así en el principio, comentó un anciano búho desde su percha. Los cielos han sido testigos de la rebelión, y el mismo Satanás, un ángel de luz, fue arrojado a la tierra por su arrogancia. La lucha entre la luz y la oscuridad ha comenzado a danzar desde tiempos inmemoriales. ¿Qué enseñanza podemos sacar de ello?, preguntó Adán con la mirada fija en el anciano, sintiendo cada palabra resonar en su ser. El temor no puede ser nuestro faro, sino más bien la promesa de que la victoria ya es del Creador. Aquel consejo les proporcionó fuerza, pero también les recordó que el camino por delante aún estaba lleno de peligros. La creación continuaba en su gemido, y ese eco se adentraba en sus almas. Aquí radica el misterio, dijo Eva, su voz firme. Dios ha permitido que el mal exista, pero, ¿será que el sufrimiento es necesario para que florezca la verdadera luz? Una profunda reflexión resonó en el aire, como un trueno lejano. Adán, con convicción creciente, respondió, quizás, en este viaje, descubramos cómo el sacrificio trae consigo redención, permitiendo que el amor y la fe se fortalezcan en nosotros. Hoy, quizá la oscuridad es un precursor de la esperanza. Mientras la conversación se tornaba más profunda, un escalofrío recorrió sus espinas, como si la presencia del adversario se sintiera más cercana. Desde las sombras, la serpiente observaba, un eco silente de risa espeluznante resonando en su mente. El cielo se oscurecía y las estrellas empezaban a brillar perezosamente, pero una luz interna iluminaba cada corazón presente. La revelación, murmuró Eva, está destinada a llegar, no cuando todo está pleno y perfecto, sino cuando hay lucha y deseo en el espíritu. Y mientras la oscuridad comenzaba a envolver el jardín, los dos se dieron cuenta de que su misión era más que simplemente resistir. Debían ser portadores de la gloria de Dios, conscientes de que incluso en la batalla, la gracia podría triunfar. Una nueva expectativa se estableció en ellos, un profundo conocimiento de que la lucha estaba, en última instancia, bajo el control soberano de su Dios. Un nuevo amanecer llegará, declaró Adán, su voz resonando con fe. Aún no conocemos el futuro, pero sabemos que cada lágrima y cada canción de la creación tienen un propósito, y el maestro de nuestro destino nunca se apartará de su plan. El eco de una verdad poderosa comenzó a formarse en ellos, mientras la tristeza y esperanza se entrelazaban en un grandioso mosaico divino. El gran misterio de Dios que aguardaba por ser revelado aún latía en el corazón del Edén, más allá de su entendimiento actual, un secreto que debía desvelarse en el tiempo de Dios. Amén.
Mientras las estrellas comenzaron a titilar en el vasto cielo, Adán y Eva sintieron que el peso de su responsabilidad se tornaba más profundo. La atmósfera del Edén era diferente, un susurro ominoso parecía flotar en el aire, una sombra acechante que encarnaba el peligro latente que ya habían sentido. ¿Qué sucederá si fallamos de nuevo?, preguntó Eva, un temor creciente apoderándose de su voz. Si hemos caído una vez, ¿qué nos asegura que no caeremos de nuevo? Adán, esforzándose por mantener la calma, tomó la mano de su esposa. La fe en la promesa de Dios es nuestro escudo, dijo. Recordemos lo que el Creador nos ha enseñado. La verdad siempre vence a la mentira. Sin embargo, el silencio del jardín se vio interrumpido por el susurro de la serpiente, que emergió de las sombras con una risa cruel. ¿Y qué es la fe, sino un espejismo creado por una mente temerosa? Hay más en el cielo y en la tierra de lo que su pequeño entendimiento puede abarcar. Despierten. El poder y el conocimiento están al alcance de tus manos. Eva se estremeció al escuchar aquellas palabras, sintiendo que el hielo del miedo recorría su columna vertebral. No debe haber revelación fuera de los caminos de Dios. Estoy decidida a no escuchar más, respondió con firmeza, su voz resonando con la certeza del propósito divino. Ciertamente, pero el conocimiento se encuentra en cada rincón, esperando ser reclamado. Un amanecer de verdad les espera, si tan solo desean sacudir los grilletes de la ignorancia, replicó la serpiente, envuelta en la penumbra. En ese momento, los animales del jardín comenzaron a inquietarse, y un profundo miedo recorrió sus corazones. El búho anciano, con su sabia mirada, alzó la voz en medio de la angustia. Debemos permanecer unidos, pues en la unidad se encuentra la fortaleza. Al mirar hacia el Creador, encontraremos el camino en medio de la oscuridad. Adán, inspirado por las palabras del anciano, habló de nuevo. La creación se aferra a la luz que Dios ha sembrado en nosotros. La esperanza vive en cada hoja, en cada criatura. Al nutrir esta confianza, el enemigo no hallará lugar en nuestro ser. La serpiente, irritada por las firmes convicciones de Adán y Eva, se desvaneció en las sombras, pero su eco persistió en sus mentes. ¿Y si la verdad que conocemos no es suficiente?, musitó Eva. ¿Y si hay una parte del plan de Dios que está oculta, una parte que podría implantar la confusión en nuestros corazones? Adán, sintiendo la lucha en su interior, respondió con ternura: el temor no es un maestro sabio. Más bien, recordemos que cada prueba es una oportunidad de acercarnos más a la verdad de nuestro Dios. Él es una luz que nos guía en la oscuridad. Salmo 119, 105. Mientras la noche se hacía más profunda, Adán llevó a Eva a un claro iluminado solo por la luz de la luna. Es aquí donde el desafío y la fe se entrelazan, dijo. Dios ha comenzado una obra en nosotros, y aunque no comprendamos completamente su propósito, sabemos que la victoria le pertenece. Aún hay un secreto que revelar, una verdad que se acerca a nosotros. Y así, mientras sus corazones latían al unísono con la promesa de remanentes de gloria, un susurro de esperanza emergió en sus almas. La vida y la muerte, el conocimiento de lo bueno y lo malo, todo tiene un propósito en el plan de Dios, proclamó Adán, abrazando a Eva con determinación. El misterio de esta batalla será revelado. La luna brillaba intensamente, y en el cielo la oscuridad parecía contener no solo sombra, sino la promesa de la luz que estaba por venir. El dragón, que había intentado sembrar la semilla de la duda, sentía que su tiempo se agotaba. Sin embargo, Adán y Eva apenas comenzaban a vislumbrar el plan soberano de Dios, un plan que haría que su lucha valiera la pena. Aún no sabemos todo, concluyó Adán mientras la brisa nocturna acariciaba sus rostros. Pero una cosa es segura, Dios está orquestando nuestra redención, y su gloria brillará aún entre las sombras. El tiempo de respuesta está acercándose, y un nuevo amanecer revelará la verdad detrás del relato de la creación y la caída. La noche seguía, llena de misterio y de expectación. Mientras el Edén se sumergía en la paz, la historia divina aún aguardaba su desvelamiento, preparándose para que la revelación del amor y la justicia de Dios resplandeciera en la eternidad. Mientras la brisa nocturna abrazaba el Edén, una inquietante calma había caído sobre la creación. Adán y Eva permanecían en el claro, sus corazones llenos de una mezcla de fe y temor, mientras el eco de las palabras de la serpiente aún resonaban en sus mentes. A la distancia, un rayo de luz lunar iluminaba la silueta del árbol prohibido, y con él, recordatorios de la decisión que transformaría sus vidas para siempre. Eva miró a su alrededor, sintiendo un estremecimiento de ansiedad.
Adán, si ese ser oscuro busca desviarnos, ¿acaso no ha comenzado a cumplir su propósito mediante la confusión? ¿Cómo podemos estar seguros de que estamos en el camino correcto?, cuestionó, su voz apenas un susurro, como si el aire estuviese cargado de inquietud. Las palabras de Dios son nuestro ancla, respondió Adán, su mirada fija en el horizonte. Él nos ha dado su ley, y en obedecerla hallaremos nuestra verdad. Recordemos que Satanás utiliza la astucia para llevar a cabo su engaño. Pero hay un plan más grande que se despliega, uno que se revelará a su debido tiempo. Mientras hablaban, la luna, testigo silencioso, se ocultó detrás de las nubes, sumiendo el jardín en una penumbra profunda. En ese momento, una sombra oscura pareció deslizarse detrás de ellos. Adán, alertado, dio un paso hacia atrás, tomando la mano de Eva con firmeza. «No temáis», dijo sin titubear. «Dios está con nosotros en este conflicto. Nunca nos dejará solos». Repentinamente, su entorno comenzó a vibrar con un murmullo, como si toda la creación estuviese percibiendo una perturbación. Los animales se agruparon en un silencio tenso, y el búho anciano cerró sus ojos, de alguna manera sintiendo que un evento disruptivo se aproximaba. Un estruendo resonó en el cielo. Las nubes comenzaron a girar, revelando una luz tenue como un presagio. La familiar voz de Dios rompió la oscuridad. «Adán, Eva, el tiempo ha llegado para que comprendáis el deseo de mi corazón y la batalla que se libra en el ámbito espiritual». Allí, en medio de la incertidumbre, una figura majestuosa empezó a manifestarse en la luz. Era un ser radiante, una luz que depositaba la calma en las almas de aquellos que temían. Eva se sintió atraída por su presencia. «¿Quién eres?», preguntó, sintiendo la imponente altura de su autoridad. «Soy un ángel del Señor», respondió, su voz como un eco de trueno. «Vengo a traeros entendimiento acerca de la guerra que se ha desatado desde tiempos antiguos. En el cielo, una rebelión llevó a algunos ángeles a la perdición. Satanás, el acusador, es un adversario cuya astucia ha tratado de empañar el propósito de Dios a través de la tentación». Adán y Eva, atónitos, intercambiaron miradas, comprendiendo de este modo que la lucha no era solo contra su deseo, sino contra un enemigo que había existido antes de ellos. «¿Qué debemos hacer?», preguntó Eva, su corazón latiendo fuertemente ante la enormidad de la revelación. «Perseverar en la fe, permanecer en la luz», declaró el ángel con contundencia. «El camino que elegisteis es uno de fe y obediencia. Cada decisión que toméis resonará en la eternidad. Mi mensaje es claro, no estáis solos, el plan soberano de Dios es más grande que la rebelión del enemigo. La redención es un hilo entrelazado en la historia que aún está por desarrollarse». Mientras las palabras del ángel resonaban en sus corazones, un profundo entendimiento se apoderó de ellos. El propósito detrás de su lucha se desvelaba, y el papel del enemigo en el eterno drama de la creación comenzaba a tomar forma. La luz del amanecer comenzaba a asomarse en el horizonte, y una brisa renovada les acarició el rostro, como un dulce recordatorio de la esperanza que siempre había de venir. «Las sombras no prevalecerán», proclamó Adán, con una nueva determinación iluminando su ser. «Aún hay más que será revelado. Cada prueba será un paso hacia la promesa de vida, restauración y victoria». El ángel asintió, su luz brillando con un esplendor aún mayor. «Sigue en la senda de la obediencia, cada paso firme es un progreso. En el plan divino. La redención será más vibrante que la caída. Y cuando menos lo esperen, un evento transformador cambiará la historia de la creación». Así, mientras la luz del nuevo día comenzaba a romper la oscuridad, su camino a la verdad se iluminaba. El misterio de la redención, aún por cumplirse, los envolvería en un abrazo de esperanza, mientras el eco de su propia historia resplandecía en el vasto tejido de la eternidad. La revelación del plan soberano de Dios apenas comenzaba a desplegarse. Mientras la luz del amanecer suavemente bañaba el Edén en tonos dorados y suaves, Adán y Eva continuaban en el claro, cada uno sumido en sus pensamientos, las palabras del ángel resonando en sus corazones. La brisa matutina acariciaba sus rostros, dándoles un sentido renovado de esperanza, pero el dilema que se cernía sobre ellos aún seguía presente, como una sombra en su interior. «Eva», comenzó Adán, su voz firme aunque llena de pesar, «debemos estar alertas. La serpiente, con su astucia, busca abrir brechas en nuestra fe. Si el adversario se manifiesta nuevamente, no podemos dejar que sus sugestiones nos desvíen del camino que Dios ha trazado para nosotros. Lo sé»,
Adán, respondió Eva, su mirada perdida en la vastedad del paraíso. Sus palabras están inscritas en mi mente como un eco persistente. ¿Pero será suficiente nuestra fe para resistir? Si la rebelión de Satanás puede influir en los cielos, ¿podrá también perturbar nuestra paz aquí? Su voz delicada temblaba al expresar su inquietud, el peso de la incertidumbre sobre sus corazones. De repente, el aire se volvió pesado como la anticipación de una tormenta. Los animales del jardín comenzaron a inquietarse, sus instintos señalando un peligro inminente. Un trueno retumbó en la distancia, y la luz del sol se oscureció brevemente, como si un velo de tristeza cubriera el cielo. Un nuevo susurro resonó, pero esta vez no era una voz de aliento como la del ángel anterior, era un murmullo sibilante, conocido y seductor. Realmente Dios dijo que no comáis de todo árbol del jardín, resonó la serpiente, quien emergió del follaje con su conocido tono tembloroso, buscando entrar nuevamente en la mente de sus víctimas. ¿Acaso no deseáis ser como dioses, conocedores del bien y del mal? La verdadera libertad está en la desobediencia. Adán hizo un gesto hacia Eva, y juntos desafiaron a la serpiente con la firmeza de su mirada. Las palabras del Señor son un refugio seguro, declaró Adán. Y en ellas hallamos nuestra vida. La verdad nos ha sido revelada, y no tememos al engaño. La serpiente se deslizó más cerca, su mirada penetrante como un fuego ardiente. Pero, no es tentador, susurró, con una sonrisa irónica en su rostro. ¿No anheláis algo más, algo profundo y sublime? La sabiduría que ofrezco es el camino hacia lo que sumamente deseáis. Piensa en lo que podrías llegar a ser. Cállate, exclamó Eva, su voz resonando con la determinación de quien ha aprendido a defender su verdad. Hemos sido creados a imagen de Dios, y no necesitamos más que eso. No dejaremos que la duda entre en nuestros corazones. Un silencio pesado quedó en el aire, y la serpiente, sorprendida, se retiró un poco, pero no sin dejar una semilla de inquietud en sus corazones. La lucha espiritual se intensificaba, y el peso del desafío era palpable. Adán y Eva comprendieron que lo que estaba en juego no solo era su obediencia, sino la integridad del plan de Dios para toda la creación. De repente, una luz brillante descendió del cielo, iluminando el claro con un resplandor celestial. El mismo ángel que había comunicado con ellos antes se manifestó, su rostro emanando paz y autoridad. No temáis, Adán y Eva, porque el Espíritu de Dios os ha protegido. La tentación es una trampa que busca destruir, pero el amor de Creador traza un camino de salvación. Las palabras del ángel fueron como un bálsamo para sus almas. Dios ha provisto no solo la luz, sino el camino hacia la redención. En medio de cada prueba, hay un propósito divino que se despliega ante vosotros. Las decisiones que toméis hoy resonarán a lo largo de la eternidad. No os dejéis llevar por la voz de la incertidumbre. Adán y Eva, fortalecidos por la presencia sublime, elevaron sus corazones en unidad. Estamos decididos a permanecer firmes en la verdad de Dios. Su plan es mayor que cualquier engaño, afirmaron al unísono, sintiendo como la luz del cielo llenaba de esperanza y determinación sus espíritus. Y así, mientras la serpiente desaparecía entre las sombras, el ángel reveló un último mensaje: Dios tiene un plan soberano de restauración que no habéis imaginado. Cada elección que hagáis es parte de un relato mayor que está por revelarse. Un sacrificio será necesario, y la gloria de Dios se manifestará en una historia de redención a través del tiempo. Con esta promesa resonando en sus corazones, Adán y Eva comprendieron que la batalla espiritual apenas iniciaba. Mientras el cielo se aclaraba, la verdad sobre el propósito divino de Dios se iría revelando poco a poco, dejando una expectativa llena de esperanza en sus corazones. En los días que siguieron, Adán y Eva continuaron su trabajo en el Edén, impulsados por la profunda revelación de que su historia entrelazaba su existencia con un plan divino mucho más grande. Cada amanecer traía consigo la luz de nuevas oportunidades, mientras la sombra del enemigo se cernía, esperando cualquier rendición. La voz de la serpiente aún susurraba en sus mentes, intentando sembrar confusión y desconfianza en el corazón de la creación. Si tan solo conocieran el verdadero potencial, murmuraba como un viento helado a través de los árboles, sus vidas podrían transformarse en algo grandioso. La obediencia es un lazo que los ata, el conocimiento es libre. Un día, Eva se sentó frente al árbol prohibido, su corazón agitado al escuchar el eco de esas palabras. Adán llamó con ansiedad: ¿será que estamos eligiendo ciegamente la obediencia? La opulencia del conocimiento parece tan tentadora, tan cercana a Adán. Acercándose, sintió el conflicto en su interior.
Eva, nuestra verdadera libertad se encuentra en la voluntad de Dios. Su plan es perfecto y, aunque nuestra comprensión sea limitada, Él nos ha mostrado que cada árbol, cada fruto es un recordatorio de su provisión y amor. Las palabras de su esposo calmaron su ansiedad, pero el remanente de la voz de la serpiente ondulaba como una sombra persistente, susurrando promesas de conocimiento y poder. Sin embargo, la firmeza en la que se sustentaban fue reafirmada por la reflexión de lo que el ángel había revelado: un sacrificio estaba por venir. Con cada día que pasaba, Adán y Eva reforzaban su determinación de resistir las seducciones del adversario. Pero la sombra seguía acechando. Las criaturas del jardín notaron el cambio en el ambiente, y un murmullo comenzó a correr entre ellos. La creación misma parecía estar esperando la respuesta de sus guardianes al desafío que se les presentaba. ¿Cómo podemos ayudar a nuestros amigos?, preguntó una joven cierva, con los ojos llenos de compasión. Este lugar es hermoso, pero la tristeza pesa en nuestros corazones. Todos sentimos la oscuridad que rodea a Adán y a Eva. El búho anciano, quien había sido un testigo leal del desarrollo del drama del Edén, intervino con sabiduría. La respuesta está en la obediencia y en la fe. Tienen un llamado que trasciende su propia existencia. Deben ser valientes y testigos de la verdad. Su lucha no solo es por ellos, sino por toda la creación. Así, fortalecidos por el consenso de las criaturas, Adán y Eva tomaron la decisión de ser un faro de luz en medio de la oscuridad. Comenzaron a compartir su historia, hablando del amor de Dios y del satisfactorio propósito que había para cada uno de ellos en la creación. Sin embargo, mientras hacían esto, la serpiente se agitaba en las sombras, furiosa por su determinación y unidad. ¿Qué pretenden los dos?, se dejó oír. ¿Acaso no ven que la verdad que han adoptado es una prisión? La verdadera libertad se encuentra en vivir sin límites, en elegir su propio camino. Solo tienen que dar un paso, pero esta vez, Adán y Eva se mantuvieron firmes. El correcto camino ya ha sido trazado, afirmó Adán. El amor de Dios es nuestra guía, y en él encontramos la verdadera libertad. La serpiente, insatisfecha por la firmeza de su postura, retrocedió por un momento, buscando el momento preciso para lanzar su siguiente ataque. Mientras esto sucedía, el cielo comenzó a oscurecerse, como un presagio de la batalla que se avecinaba. Una inquietante luz brillaba al sur, y un estremecimiento recorrió el corazón del Edén. Un nuevo desafío se avecina, murmuró el búho, sus ojos brillando con preocupación. Satanás no descansará. Su astucia es como un río que fluye, siempre busca un camino que inunde los corazones desprevenidos. A medida que la duda y el temor comenzaban a hacer mella en el jardín, un viento fresco roció la vasta extensión, trayendo consigo el aroma de flores nuevas. Era un recordatorio de la promesa del Creador. En ese momento, Adán sintió un impulso que lo llevó a la cima de una colina que dominaba el jardín. Evocando su voz, proclamó: escuchen, criaturas del Edén, el amor y la fidelidad de nuestro Creador reirán al final de la contienda. No somos huellas en la arena, sino pilares de su propósito. Él tiene un plan que se desplegará incluso a través del dolor y la lucha. No temáis. La creación escuchó sus palabras como un canto de esperanza. Pero en la distancia, la serpiente observaba, urdiendo una conexión más profunda, planeando la siguiente fase de su asalto. Sabía que la verdadera batalla por el alma de la humanidad se libraría no solo en la obediencia, sino en la credibilidad de la promesa divina. Mientras la noche caía, se encendió una luz en lo alto. Una señal de que el cielo mismo estaba a punto de intervenir. Cuando menos lo esperan, se reveló: el tiempo de la redención será presente. Adán y Eva, llenos de expectativa y aún frente a la confusión, continuaron su caminar por el Edén, conscientes de que su narrativa era solo el primer capítulo de un relato de gloria. La manifestación del amor de Dios se acercaba, al igual que la victoria sobre la oscuridad encarnada en su adversario. Miremos hacia adelante, dijo Eva en un susurro de fe renovada. Las sombras no prevalecerán, porque en la oscuridad, la luz será revelada. El plan soberano de Dios se desvelará, y corremos hacia él con esperanzas renovadas. Así, mientras la noche envolvía el Edén, el futuro aún aguardaba la llegada de la promesa de redención divina, un misterio divino aguardando su cumplimiento.